Venga, vamos allá a ello. Pues nada, bienvenidos a todos. Bueno, en primer lugar quería daros la enhorabuena por ser tan valientes, porque la verdad es que no cualquiera se atreve a este tipo de charlas. Y, y bueno, no cualquiera se atreve a este tipo de charlas y no cualquier persona se compromete a venir, porque al final hay muchas personas que se han podido apuntar y al final solo unos pocos estáis aquí, ¿no? Así que al final esto dice mucho de vosotros, así que enhorabuena por haber dado ese paso, porque ya es mucho más de lo que hacen muchas personas, ¿no? Que es el hecho de elegir una cosa y comprometerte contigo mismo a hacerlo, ¿no? Así que bueno, de verdad que enhorabuena. Y luego, por otro lado, pues muchas gracias también por vuestra atención, porque hoy en día la atención plena, como hemos visto, pues, pues la verdad es que hoy más que nunca, en el día en el que vivimos, es un regalazo. Así que gracias también por vuestra atención y por la escucha, porque evidentemente pues no todo el mundo te la da así tan fácilmente, ¿no? Así que bueno, espero en este caso cumplir expectativas, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que hace 3 años hice este meetup. La verdad es que es algo que me gusta mucho compartir y no lo hago tanto como me gustaría, la verdad, porque siempre ando liada, ¿no? Y bueno, pues me comprometí conmigo misma y dije, no hay excusas, lo lanzo y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me he preparado una presentación, pero hace 3 años no utilicé presentación. Entonces, la tengo ahí. Si me apetece o lo que considere, pues la compartiré para mm, mostraros de manera visual alguna cosa que me parezca relevante, pero quiero soltar las riendas, ¿vale? Y permitirme compartir desde mi esencia, desde el corazón, y lo que venga, pues es para vosotros, ¿vale? Como regalo. Tengo mi guión, evidentemente. Y bueno, deciros que, bueno, el objetivo de esto es poder transmitiros, bueno, pues desde mi historia un poco, ¿no? Y poder serviros de ejemplo. Yo también tuve una historia y bueno, a día de hoy, este año, de hecho, este 2023 para mí ha sido un 2023 muy revuelto, de mucho autoconocimiento y por eso es una de las razones por las cuales he querido hacer esto, ¿no? Porque, bueno, pues este año a mí me han ayudado mucho de nuevo y bueno, pues he querido también compartir con vosotros herramientas que a mí me han ayudado mucho. Entonces, quiero serviros de ejemplo, de inspiración para que, bueno, pues aquel que está enganchado en algo, pues si esto os puede servir un poquitito, pues la verdad es que simplemente con eso, pues ya me hace feliz, ¿no? Así que nada, deciros una frase, una reflexión, ¿no? Y es que, fijaos que nacemos libres, ¿vale? Cuando somos bebés, venimos a este mundo como un milagro, nacemos libres. Crecemos adoctrinados, morimos dormidos y realmente son pocos quienes despiertan, porque despertar duele y duele realmente mirarte a ti mismo, pero sin embargo considero y creo que duele mucho más morir sin haberlo intentado ni siquiera. Y hay una gran pregunta que un día me dijeron, em, y bueno, ya os contaré, pero tuve un punto de inflexión, bueno, tuve un punto de inflexión en mi vida, en donde, bueno, pues mi padre enfermó de cáncer. Parece mentira, pero han pasado 10 años desde aquello ya. em, y me acuerdo, pues, que evidentemente, pues mi papá ya estaba en la unidad de paliativos. Tuve la oportunidad de hablar con muchas personas, lo cual me tocó mucho el alma. Y, y me quedé un poco con esta pregunta, ¿no? Porque hablaban a veces de cosas que se habían arrepentido y me cuestioné mucho cuando estés en tu lecho de muerte, si realmente mirases tu vida, ¿te arrepientes de lo que estás haciendo ahora mismo? Es una pregunta muy, muy profunda
que a día de hoy la digo y lo estoy diciendo como muy desde dentro y me emociona un montón. Y, y bueno, y es que considero que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos dormidos y de que somos nosotros mismos los que elegimos nuestro destino. Y nadie elige por nosotros. Y nadie va a venir a este mundo a hacer nada por nosotros. Ni van a venir a salvarnos, ni van a venir a estudiar por nosotros, ni a trabajar por nosotros, ni a hacer nada por nosotros, ni siquiera a elegir qué pensamos, nada. De hecho, hay un libro de, igual alguno lo ha visto, no me acuerdo exactamente el nombre del libro ni del escritor, pero es de un psicólogo que estuvo en un campo de concentración en Alemania, que realmente habla de esto, ¿no? De que lo único que no le podían arrebatar era la libertad del pensamiento. Y es la real, ¿no? O sea, al final nosotros somos libres de elegir y decidir qué pensamos. Y al final nosotros no somos nuestros pensamientos. Ahí está el hombre en busca de sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Era, ¿no? Sí. Em, pues efectivamente, al final, evidentemente para mí ese es el clic, ¿no? De que estamos vivos y tenemos y podemos elegir y decidir despertarnos. Y aquí la cuestión es, vale, muy bien, Carol, ¿y esto de despertar qué es, no? ¿Qué me estás contando? Yo me despierto todas las mañanas, ¿no? Y bueno, sí. Cuando hablo de despertar, es de tomar conciencia, ¿no? Claro, es que por ahí Marian Rojas, que me gusta mucho, no sé si algunos la conocéis, pero bueno, decía que eso que llamamos felicidad, ¿no? Consiste en conectar con el presente habiendo superado todas esas heridas del pasado, mirando con ilusión a ese futuro, ¿no? Fijaros que al final es eh, gestionar esas expectativas que tenemos y mirarlas con aliento, ¿no? O sea, viendo que realmente, pues ese deseo, esa ilusión, ¿no? Y no es de no he cumplido esto, qué mal, ¿no? No, no llego ahí, no soy suficiente, no lo merezco. Fijaros que muchas de las decisiones que tomamos, yo en concreto este año he pasado por un proceso de ruptura y para mí ha sido muy doloroso porque me ha removido mucho emocionalmente, ¿no? Sobre todo me ha removido el desde dónde yo he elegido las cosas, ¿no? Y el para qué y las expectativas que yo tenía de algo que realmente no depende, entre comillas, de mi control, lo que suceda, eh, pero sí lo que yo elijo y cómo me responsabilizo de lo que yo hago, ¿no? En este caso, bueno, Marian Rojas también habla que el miedo aparece cuando se distorsiona ese, ese presente, pasado y futuro. Y es cuando realmente surgen esas sensaciones de angustia, de ansiedad, de incluso de depresión, ¿no? Porque al final te aferras a tu pasado como era, no te gusta la realidad en la que estás viviendo, ¿no? Y realmente no es lo que quieres, ¿no? Hay una distorsión y normalmente suele venir de algún trauma. Yo este año he estado trabajando mucho en mis traumas, en mis inseguridades, en mis miedos, en mi niña interior y me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Fijaros que hace 3 años hice este mismo meetup. Hice este mismo Ya, meetup en donde yo hablaba de yo te lo más... miro. Uy, Bueno, hola Steve, te voy a silenciar por aquí. A ver, ahí está. Vale, yo hablaba hace 3 años, me he vuelto a estar escuchando, ¿no? Em, y hablaba de, bueno, pues que yo de pequeña, ¿no? Que me he sentido siempre una niña, era una niña buena. O sea, era el concepto este de la niña que siempre hacía los que los papás esperaban, ¿no? Y mucho de esto venía de el que me atendieran, me hicieran caso, ¿no? Al final he tenido una herida ahí de abandono, ¿no? Me he sentido muy abandonada. Tenía mis hermanas que eran mucho más mayores, que hacían su vida, 12 14 años más. Un papá que siempre estaba trabajando. Luego, pues me tocó vivir una situación en la que cuando tenía 9 años mi abuela falleció y mi madre estaba en casa, pero mi madre estaba deprimida.
Entonces, bueno, siempre estaba como atendiendo a las necesidades de mi madre y tal, y atendiendo un poco a los demás, porque me di cuenta que atendiendo a sus necesidades, sus emociones, me hacían caso. Y esta fue mi gran herramienta, que hoy en día es mi don, pero era mi herramienta para que me atendieran. O sea, y de ahí yo he ido viendo un poco también el por qué me dedico a lo que me dedico, ¿no? Y, y bueno, yo aquí también quiero transmitir es que hace unos años, cuando ocurrió lo de mi padre, que para mí fue un clic de qué estoy haciendo con mi vida, al final me voy a arrepentir. Yo me acuerdo que yo estudié economía y yo siempre había querido estudiar psicología, coaching, no sé, y me acuerdo que en un paseo con mi padre le dije, es que yo realmente no quiero hacer esto, ¿no? Y mi padre me dijo, bueno, pues cuando estaba malito, ¿no? Me dijo, pues que tú tienes que hacer que aquello que te haga vibrar, ¿no? Aquello que te haga sentir especial, aquello que te haga sentir que tú vibres. Y bueno, pues me quedé con esta premisa y me fui aproximando poco a poco, ¿no? Pero al principio tenía mucho miedo de soltar profesionalmente, además mi padre se había ido, sentía que no tenía seguridad, ¿no? De nuevo volví a vivir otro duelo de mi madre con ella, ¿no? Y al final, esta situación un poco de quiero emprender, quiero cambiar mi vida, pero tenía muchísimo miedo, la verdad. O sea, lo confieso. Y bueno, empecé a emprender con seguridad, a dedicarme, bueno, al marketing digital, a lanzar productos digitales, me empecé a meter en el mundo del coaching y esto me llevó pasito a paso. Eh, bueno, siempre he sido una persona muy emprendedora, siempre he querido salirme de la caja, salirme del sistema, la verdad, desde los 18 años que monté como mi primer emprendimiento. Y bueno, pues es que yo decía, es que no puede ser que yo antes fuese así y que ahora estoy en un mundo laboral donde me están diciendo qué hacer, que yo, a mí todo me chirriaba, no me gustaba cómo se trataban las personas, no me gustaba cómo se hacían las cosas. Claro, evidentemente, hoy en día lo entiendo. Había un montón había micromanagement absolutamente, no se escuchaba a nadie, y era absolutamente comando y control, o sea, era terrible, ¿no? Pues, evidentemente, o sea, yo no me sentía bien ahí, ¿no? En ese entorno. Y al final, pues tenía una obsesión, que es quién soy yo y cuál es mi propósito. Y confieso que esto me angustió aún más. No sé si a vosotros os ha pasado, ¿alguno le ha pasado esto de no estoy en lo que me gusta, pero no sé cuál es mi propósito? ¿Alguno sabe en plan de, es que no sé cuál es mi propósito? En plan que ponga a mí, no sé, o yo. En plan que digan, no sé, todos los días. Vale, sí, me pasa. Vale, me pasó, sí. O sea, y a mí esto era algo que me angustiaba un montón, porque era como, ¿y cuál es mi propósito? ¿Y qué quiero en mi vida? ¿Y a qué me quiero dedicar? Bueno, ya todo esto era, ¿cuál es mi propósito, mi ilusión, mi tal? Y claro, y dedicarme a esto, ¿no? Pues de verdad que esto aún me frustró más. Hasta que un día, en una sesión, descubrí que mi propósito, y me alivia un montón, o sea, que lo comparto con vosotros, era conocerme a mí misma. Y fue como un alivio, os lo juro. Fue como, uff, no tenía que hacer nada excepcional, no tenía que ser nadie excepcional, tenía que ser yo y tenía que descubrir qué me gustaba. Y desde ahí empecé a caminar en mi camino de nada, Verónica, de verdad que es que yo cuando lo descubrí fue como, os lo juro, o sea, un alivio increíble. Y desde ahí empecé a descubrir que el camino correcto que me iba a llevar a mi propósito era descubrirme, era conocerme. Y curiosamente, cuando empecé a conocerme y cuando empecé a atreverme a hacer cosas que me vibraban, que me divertían, que me ilusionaban, que me inspiraban, como esto, como este meetup, ¿no? Era como, ay, me da miedo, pero me inspira, me gusta. De verdad, y os lo agradezco que estéis aquí conmigo porque a mí esto me hace sentirme viva. A mí esto me apasiona. Y estar aquí con vosotros es esas cositas, esas pequeñas cosas que por esto tienen sentido la vida, para mí.
Y cuando te empiezas a conocer, empiezas a ponerte, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta? Se ponía, me gusta hablar, me gusta el autoconocimiento, me gusta bailar, me gusta explorarme, me gusta emprender, me gusta la naturaleza, me gusta viajar, me gusta conocer sitios nuevos, conocer personas. Y empecé a hacer una lista de un montón de cosas. Y simplemente me permití hacerlo. Y empecé a descubrir y a escribir cómo me sentía emocionalmente cuando empezaba a hacer estas cosas. Y curiosamente, pues empezaron a moverse las cosas. Así, ¿no? Y pues bailando, un amigo me dijo, Carol, pero esto que tú haces de lanzar negocios digitales y con el coaching y tal cual, esto se llama Agile, ¿no? No sé si algunos de vosotros me conocéis por el mundo de la agilidad, pero bueno, a raíz de esto dije, ¿esto qué es del Agile? Apareció en mi vida, me puse a estudiar y a leerlo y dije, ¡buah, esto me encanta! Esto es muy caro, o sea, me apasiona. Aquí puedo trabajar con equipos, con personas, aportándoles consciencia de lo que están haciendo, para qué haces esto, cuál es tu objetivo. O sea, yo decía, esto es caro el total, ¿no? Y de ahí que me junté con una persona que tenía miedo a emprender, pero que era un genio, que es mi socio, y desde 2019, pues bueno, estamos en este camino de emprendimiento y hoy en día tenemos Neuron Forest, que bueno, es nuestro bebé, que nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Pero bueno, al final fijaros que el conocerse a uno mismo y la conciencia te da una cosa que hoy en día en la sociedad escasea, y es el hecho de la consistencia y la voluntad. Porque yo aprendí una cosa, y es que para que las cosas tengan sus resultados hay que ser consistente, hay que tener disciplina y hay que tener voluntad. Y las cosas más importantes de nuestra vida, a mí por lo menos, bueno, que aportan más plenitud, son aquellas en las que has tenido consistencia y has puesto tu voluntad y disciplina, como una relación de pareja. Un día puedes no querer a esa persona, le odias, es horrible, más cuando convives, es como, Dios mío, pero sin embargo, en el fondo dices, es que yo he elegido y decidido desde mi voluntad y desde lo que yo quiero esto. Por lo tanto, elijo y decido solucionar cualquier cosa. Y de nuevo, un negocio no es sencillo, pero sin embargo yo elijo y decido cada día, con voluntad y con disciplina, seguir adelante a pesar de los problemas y los retos. Y esto cuesta mucho, porque a mí misma me he tambaleado, me he caído, pero yo, o sea, el conseguir esa disciplina, que a mí me lo trajo mucho el deporte. Yo no hacía nada de deporte, o sea, bailaba y tal, pero no era disciplinada con el deporte. Empecé a entrenar y el entrenamiento me enseñó lo que era disciplina. Y no me gustaba, y a pesar de que no me gustaba, iba. Y hoy en día entreno mucho menos, pero sigo entrenando. O sea, os puedo decir que llevo 3 años entrenando. Y todas las semanas desde hace 3 años he entrenado al menos un día, media hora, aunque sea en la semana. Por lo menos puedo decir que todas las semanas desde hace 3 años he entrenado. A veces no todo lo que me gustaría, pero es de nuevo una disciplina. Y al final eso es crear un sistema de hábitos que te generen confianza. Fijaros que nos comprometemos con otros, pero nos cuesta mucho comprometernos con nosotros mismos. Y yo lo he pasado muy mal porque cuando no me he comprometido conmigo misma no he llegado a obtener nada, la verdad. Y me he dado cuenta que una de las razones por las cuales he caminado a pesar del miedo, porque el miedo no desaparece, ¿vale? El miedo está con nosotros. El miedo es una emoción que al final aparece para protegernos. Es una emoción que evidentemente en determinados estados, situaciones de riesgo, incluso el juicio, ¿vale? A mí esta parte de no juzgar, a ver, entenderme, tenemos una historia de creencias, ¿vale? Que bueno, que muchas veces nos vienen dadas y no son nuestras, que hay que cuestionarlas, pero hay muchas de ellas que nosotros mismos nos las hemos creado
porque hemos vivido una situación de riesgo, una situación incómoda, o alguien que no te gusta, que no te gusta su apariencia y te cruzas de acera. Y estás juzgando, no, no estás juzgando, te estás protegiendo. Bueno, sí, estás juzgando para protegerte. Y eso está bien, ¿eh? O sea, que hay muchas veces que se habla de esto del juicio y vamos a ver, con cariño, ¿vale? Esto es algo que hacemos, una manera de protegernos. Pero hay muchas cosas que nos proyectamos, que es nuestro ego, que al final nos quiere tener controlados y nos quiere tener controlados en la supuesta zona de confort para evitar al final realmente ser quien eres, ¿vale? Y estos son los miedos que al final no nos dejan evolucionar, ¿no? Y son los miedos de los que hoy quiero hablarte. Y fijaros, hay aquí un texto que me gustaría leeros, ¿vale? Que tengo aquí, que es, pasamos demasiado tiempo preocupados por lo que ocurre o puede ocurrir y pasamos demasiado tiempo envueltos en ruidos, responsabilidades, tareas y metas que cumplir y pocas personas somos los que realmente nos paramos a analizar y a preguntarnos qué nos ocurre y qué necesitamos cuando estamos detectando algo que no va bien y algo que me está perturbando, que está perturbando mi tranquilidad. Yo he aprendido algo hace 2 años, que es que yo no busco felicidad, yo busco tranquilidad. O sea, la felicidad está sobrevalorada. Mm, feli- la felicidad es una emoción más, ¿no? Pero el hecho de sentirte tranquilo es una bendición, ¿eh? O sea, de sentirte tranquilo contigo mismo, de la decisión que has tomado, a pesar de que estés incómodo, a pesar de que tengas miedo, a pesar de que estés con sentirte tranquilo es una bendición. Y al final, cuando hay un pensamiento en bucle que está llevándose más esa atención de la debida, nuestro espíritu, nuestra alma, pide ser escuchado. Y ahí es cuando nos aparecen, no sé si os ha pasado, pero bueno, yo suelo somatizar mucho a nivel cuerpo, con dolores de estómago, de repente me enfermo, me resfrío, tengo un montón de cansancio. Por aquí Raúl también ha puesto que busca serenidad y también ve la felicidad sobrevalorada, sí, literal. Y al final el hecho de sentirnos en nuestro cuerpo, ¿no? Contracturas, eh, dolores en el cuerpo, o sea, una rodilla, un esguince incluso, ¿eh? O sea, un montón de situaciones que te para tu cuerpo y te dice que me escuches. Y el cuerpo es el único que se atreve a decirnos la verdad, ¿vale? O sea, curiosamente, porque nosotros nos engañamos, o sea, con nuestro pensamiento. Y al final hay, a ver, creo, em, al final todos tenemos una intención y nosotros somos los únicos responsables de nuestras decisiones y de lo que elegimos. Fijaros, os comparto un segundo una diapositiva, bueno, unas diapositivas que tengo aquí. ¿Veis? ¿Estáis viendo? Sí. Vale. Fijaros que, bueno, a mí me gusta mucho entender cómo tomamos decisiones, ¿no? Y muchas veces voy a dar charlas a empresas y demás y me dicen, bueno, Carol, danos una charla así de cómo tomamos las decisiones, de las tomas de decisiones, pero y de cómo tomarlas, pero algo pragmático, de un, ¿sabes? Como paso a paso y algo profesional. Y es como, a ver, es que toda decisión viene de una emoción y al final tomamos las decisiones desde las emociones y no podemos separarlos. Y la realidad es que el 95% de las decisiones que tomamos, que son emocionales, vienen de nuestro inconsciente. No sé si habéis visto lo del el iceberg de la conciencia, que te habla que, bueno, te dice que solamente el 5% de nuestros comportamientos, decisiones y pensamientos que son conscientes, o sea, solamente es un 5%. Todo lo demás hay un 95% que viene de nuestros padres, de sus miedos, de sus heridas. O sea, es decir, ¿cómo podemos sufrir la pérdida de dinero si nunca hemos perdido dinero? ¿Cómo podemos sufrir? A lo mejor, no sé, bueno, un abandono quizás a lo mejor lo hemos sufrido, pero ¿cómo podemos sufrir un despido laboral si nunca lo hemos vivido? O sea, hay muchas cosas que tenemos miedo. ¿Cómo podemos sufrir un miedo a emprender si nunca has emprendido? O sea que
que muchas de las cosas nos vienen al final por cosas que no son nuestras, ¿no? Hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, las cucarachas. ¿Qué hacen las cucarachas? Todo el mundo tiene miedo a las cucarachas. Pero yo tengo una amiga que grita y todo, y digo, ¿qué te ha hecho la cucaracha? Nunca te ha mordido ni nada así, ¿no? Y bueno, que realmente es que hay veces que tenemos miedos ilógicos completamente, ¿no? Y fijaros aquí la toma de decisiones, ¿no? Dice que toda decisión es emocional. Eh, en este caso es imposible separar el trabajo de la emoción, porque al final todas las decisiones pues, vienen de esas emociones, según tu enfoque y tu significado, el para qué, tu intención, ¿vale? Yo ahora si os dijese, una gran pregunta, ¿no? Pero bueno, ¿para qué os habéis apuntado a este mitad? ¿Para qué? O sea, ¿cuál era vuestra intención? Probablemente, si queréis contestar alguno, pero igual alguno es por romper miedos, autoconocimiento, conocerme, no lo sé, o conectar con otras personas. No sé muy bien, pero cada uno tiene una intención. Aprender y buscar soluciones en mi situación personal. Aprender de la experiencia de otros. Networking. Ujú. Al final, veis, cada uno tiene su propia intuición, o sea, intención, ¿no? Del para qué hace algo. Y evidentemente, muchas de las cosas y decisiones que tomáis en el día a día, ni siquiera os cuestionáis para qué lo hacéis, ni sois conscientes, porque trabajamos desde el inconsciente, ¿vale? Fijaros que al final somos dueños de nuestras emociones, de lo que sentimos en realidad, ¿vale? Y efectivamente, para tomar decisiones, si tenemos mejores emociones, pues tomaremos mejores decisiones. Sin embargo, como no controlo mis emociones, porque en el fondo coger la confianza ¿vale? En mi salto al trabajo que quiero desempeñar. Qué bueno veo esa. Al final, si no nos adueñamos de nuestras emociones, es muy difícil tomar las riendas de nuestras decisiones. Y la idea es que nos lideran nuestras emociones. A mí esto es una frase que me ha costado mucho. Mm, Yo soy una persona que tiende, bueno, sí, bueno, soy altamente sensible, no sé si algunos de vosotros conocéis este concepto o si alguno de vosotros lo sois. Bueno, tengo una percepción muy sensitiva en general de los gustos, de emocional, en general, ¿no? Y para mí las emociones es que muchas veces eso es paz. Han liderado mi vida y bueno, y hay veces que yo no sabía, en este caso, cómo gestionar las cosas, ¿no? Me ha costado muchísimo y bueno, pero el mero hecho de entender cómo puedo liderar mis emociones me ha ayudado mucho, ¿vale? Que es lo que os quiero, el ejercicio que os quiero trasladar hoy, ¿vale? Si vas por aquí. ¿Vale? Venga, y en este caso, bueno, me gusta mucho esta frase que dice, la vida es un 10% de lo que nos ocurre y un 90% de cómo reaccionamos a ello, literalmente, ¿vale? Porque en el mundo suceden cosas, ¿vale? Y en el trabajo te suceden cosas. Mm, A mí me pasó, por ejemplo, una situación que tuve con una manager que, bueno, pues que ella en este momento no quería ver determinadas cosas, no entendía. Y yo empecé a ver como un stopper, me enfadé muchísimo. Bueno, me sentía como en guerras con esta persona. Y era como, porque yo reaccioné mal, reaccioné como, no me está escuchando, no me está valorando, no está viendo realmente ni atendiendo, en este caso, el cómo yo me siento, ni qué opinión yo tengo. Entonces yo aquello fue como una guerra. Pero es que lo peor de todo es que yo a ella la hacía sentir lo mismo. O sea, entonces era como una batalla, ¿no? Fijaros que hay una cosa súper importante, bueno, que os lo comparto por aquí, que es que al final ese es nuestro ego y nuestro punto narcisista de, pues yo tengo razón, ¿no? Y fijaros un amigo vuestro que pueda estar deprimido, ¿vale? Y vamos ahí nosotros y con nuestro ego que tenemos, que somos así de fantásticos, queremos ir a cambiarle el estado. Venga, hombre, pero anímate, vamos a salir, vamos a tomar algo. Y esa persona, su estado es, quiero estar triste, quiero estar deprimido, no tengo el día, quiero estar encerrado en mi casa. ¿Y quién ha dicho que eso esté mal?
sea, y entonces, ¿por qué tiene que venir otra persona a cambiar el estado a esa persona y decirle, pues no, porque tienes que ser de esta manera? O sea, fijaros que es muy egoísta, ¿no? Y sin embargo, la otra persona le empieza a gritar y le dice, es que no quiero, de verdad, y entonces la acaba enfadando, le cambia el estado. Del buen rollo que tenía, la acaba enfadando. Y esta otra persona se va indignada y enfadada, en plan, qué fuerte, yo había venido aquí a sacarle y encima no quiere, y se enfada conmigo. Fijaros un poco que al final suceden cosas y sin embargo reaccionamos. Constantemente somos así, ¿eh? Y nos sumergimos en un triángulo dramático ahí. Y aquí os quería hacer una pregunta. ¿Por qué creéis que nos movemos más? ¿Por dolor o por placer? Nos movemos por estas dos palancas. ¿Pero qué creéis que nos hace movernos más? ¿El dolor o el placer? ¿Dolor por aquí? ¿Dolor por ambas? ¿Vale? Dolor definitivamente, evitar dolor. Eso es. Pues efectivamente. Claro, me tengo que... Vale, perfecto. Vale, colgaré la grabación, Tania, que me ha escrito también. Vale, perfecto. Nada, efectivamente, por evitar dolor, ¿vale? El tema del dolor es algo que es nuestra palanca de cambio. De hecho, el tema de la transformación organizacional y muchas veces la gestión del cambio, bueno, yo que me dedico a esto en las empresas, hay managers que te vienen y te dicen, no, es que las personas tienen mucha resistencia al cambio. Obvio, porque no están viendo el dolor, no tienen ningún tipo de dolor. O sea, ellos están yendo a su trabajo, hacen siempre lo mismo y es más, lo que les genera más dolor es cambiar. Entonces, evidentemente va a haber resistencia al cambio. O incentivas desde un apremio o algo así, o planteas incluso situación de dolor si seguimos así, o a las personas les cuesta mucho cambiar. Prefiero quedarme en mi zona de confort y continuar con esa vida mediocre, por así decirlo, antes que dar el paso, ¿no? Y esta es la realidad de cualquier ser humano. ¿Sabes? Prefiero quedarme con la pareja con la que me quedo, porque al final prefiero tener esas migajas y que me hagan caso y que me presten atención a tomar la decisión de esto no lo quiero y buscar otra cosa, porque eso cuesta más. En un trabajo, prefiero quedarme aquí y bueno, no estoy valorado, pero me pagan algo y eso al final, bueno, pues para mí es suficiente, porque al final, hoy en día vivimos en un mundo en el que parece que la riqueza o el éxito es el dinero y no la plenitud, ¿vale? Y el quedarme ahí estancado, y prefiero eso y elijo eso a atreverme a otra cosa, porque no me genera suficiente dolor. Entonces no me muevo, ¿veis? Sin embargo, hay una cosa muy instintiva del miedo, que tu miedo te origina un tipo de estado, ¿vale? Y normalmente tiene una intención positiva y es que te suele proteger, ¿vale? Y fijaros que aparecen estos tres estados, ¿no? Que es, bueno, estos tres estados, no, perdón, estos tres comportamientos que te previenen, te protegen y te sirven. Fijaros que el miedo en este caso, tiene tres reacciones, que pensaba que eran ahí las tres reacciones, me he ido yo de diapositiva. Las tres reacciones del miedo, ¿sabéis cuáles son? ¿Sabéis cuáles son las reacciones del miedo? Cuando sentís miedo, ¿qué os pasa? Huir, huir es una de ellas, bloqueo, huida, muy bien. Hay gente muy lista, ¿eh? Protección, bloqueo, parálisis, efectivamente. Huida, parálisis, y hay otra por aquí que es luchar, ¿no? O sea, enfrentarse al final. Esas son las tres, ¿no? Es me protejo, me enfado, huyo o me paralizo, me bloqueo. Esto viene un poco de un instinto animal de cuando nos perseguían los leones y ahí sí que había miedo en nada. Madre mía, a mí me llega a perseguir un león de esos y no me veis, ¿eh, chicos? Ya os digo. Vale, y efectivamente, al final.
Esas son las reacciones naturales del miedo, ¿vale? Y antes de juzgar, hay que escuchar y preguntar, pero estas las he reutilizado de otra presentación, pero hay que escucharse y preguntarse a uno mismo. No es tengo miedo, sino también entenderte. Tenemos miedo, ¿vale? Ok, ¿y qué miedo tengo? ¿Y qué reacciones estoy teniendo? ¿Cómo estoy evitando ese dolor? ¿Y hacia dónde al final me lleva ese miedo, ¿no? Fijaros, la felicidad es lo que habíamos dicho. Al final son tus condiciones de la vida igual a tus expectativas. ¿Y qué pasa cuando no? Pues que hay conflicto. Y bueno, yo no sé si aquí habrá algunos de vosotros que os sentís en conflicto en el trabajo o no, pero bueno, esto es lo típico, o con una pareja o con cualquier situación que de repente es como que empieza el ruido de la radio, empieza a subir, a subir, a subir, ¿no? Y parece como que cada vez empiezan a haber más conflictos. ¿Os ha pasado? Que de repente la vida te pone eso para que te empiece a generar más dolor, porque ya hemos visto que sin dolor no nos movemos. Y es que hay muchas veces que parece que te tienen que gritar para que te vayas, que te vayas, y te empiezan a tirar del pelo, te arrastran por el suelo, porque si no, tú ahí, porque antes sufriendo, que saliendo por la puerta. Yo en el trabajo he vivido mucho y tanto, porque es que, fijaros, el otro día con mi psicóloga salió una frase en la que hablamos de que de adolescentes tenemos como dos principios básicos, ¿no? El ser auténtico y el pertenecer. O sea, son como dos necesidades, ¿no? Y fijaros que tenemos tal necesidad de pertenecer a un grupo que sacrificamos nuestra autenticidad por pertenecer. Y eso nos lleva a olvidarnos de quiénes somos realmente. Y llevamos tanto tiempo sacrificándonos que yo os juro que es que este año he dicho, ¿dónde estaba? O sea, ¿dónde estaba Carol? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me he perdido, no? Y nos pasa muchísimo, de verdad. Y mucho es esto, ¿eh? Porque aguantamos, sacrificamos, no sé. Es una creencia, ¿no? Del sacrificio, del esfuerzo. Y no es todo así. Una cosa es tener disciplina y voluntad por lo que tú quieres y otra cosa es superar tus límites. Y aquí tenemos que trabajar dónde están nuestros límites, ¿vale? Que es otra de las cosas que hay que trabajar. ¿Cuáles son? Dicen que esto es de la generación Z o de las red flags y digo, pues yo lo llevo diciendo, yo soy millennial, digo, yo también lo digo, las red flags, ¿vale? Las banderas rojas. Vale, y en este caso, esta slide es la que yo os quería enseñar inicialmente, ¿vale? Que me gusta mucho. Fijaros que hemos dicho que al final el dolor es la palanca de cambio. Y evidentemente en esta vida sin dolor no podemos vivir. El dolor es inerte, o sea, forma parte de nosotros, igual que el miedo, y al final tenemos que convivir con él. La cuestión es que hay cuatro estados del dolor, ¿no? Una parte es el dolor que al final es necesario, forma parte de la vida y te sirve para darte cuenta que necesitas un cambio. Y luego ya aquí es cuando empiezas a subir los niveles. Aquí ya es cuando aguanto este dolor porque es un dolor de crecimiento, es un dolor de superación, es un dolor de... O sea, yo hay muchas cosas en mi empresa que no me gusta hacer, pero que las tengo que hacer. Hay veces que voy a entrenar, hay veces que no me apetece, pero es que ese dolor lo tengo que superar porque eso me va a llevar a donde yo quiero, ¿no? O sea, hay determinados dolores que son necesarios. Sin embargo, se empieza a transformar en frustración cuando pasa mucho tiempo y te sigues estancando. Y te quedas en este punto de no hay opciones, al final te sigues quedando ahí, no llegas a ninguna parte, ¿no? Y este es el típico de no me gusta la empresa donde estoy, aquí es me callo o empiezo a juzgar todo, a criticar, a generar conflictos, a estar mal. Hay veces que te atreves a comunicar cosas que quieren cambiar, pero la realidad es que no te responden con sí quiero cambiar, ¿no? Te dicen, pues es que esto es así. Entonces aquí tienes dos opciones, o aceptas esa realidad y dices, bueno, esto me está dando dinero, me está dando esta situación, me ayuda para emprender, me ayuda para estudiar otra cosa,
whatever, lo que sea, o sigues dándote golpetazos contra la pared es que estoy mal, es que no cambian, es que mira, pero si ya y no van a cambiar. Entonces ahí es el punto en el cual tú tienes que agarrarte al otro dolor que es salte de ahí. Y esta es la parte que más cuesta. Y yo sé que cuesta mucho, ¿eh? Porque esto al final te remueve muchas cosas por dentro y y es lo complejo, ¿no? Y yo, de hecho, yo ante estas situaciones, cuando ya me he ido un poco aquí al sufrimiento o incluso eh, desde aquí, ¿no? Desde la parte impotencia, de indefensión aprendida, que esto normalmente viene de un trauma. Un trauma donde tú has pasado una situación incluso de abusos o de situaciones un poco más fuertes, en donde tú ya dices, esto es lo que hay y te quedas con eso, ¿no? Y bueno, al final, en este caso, pues evidentemente aquí hay que buscar un acompañamiento, ¿vale? Porque cuesta salir de ahí. Pero si estamos entre estas, ¿vale? Por así decirlo, podemos hacer un trabajo de autoconocimiento. Siempre recomiendo que si es acompañado es mucho mejor, pero si no, yo os voy a enseñar una herramienta para en este caso, indagar, ¿no? En este proceso. Vale, al final para crecer, bueno, hay que hacerse responsables, somos responsables de nuestras propias decisiones, ¿vale? No sé qué hay aquí, ah, vale. ¿Y conocéis este triángulo? Se llama el triángulo del drama de Karpman. O sea, allá donde voy lo cuento, esto como, qué raro que hoy nos he contado lo de vivimos en un sistema en donde nos han educado para, para obedecer, ¿no? O sea, en donde en este caso el profesor te dice, niño, pinta un triangulito, ¿no? Y va el niño y o pinta un oso y el niño se pone a pintar un Pokémon y dice la profesora, ¿pero qué haces? Que no, que vamos a pintar un oso panda con estos colores, con estos ojitos. Y al final el niño no puede desplegar sus alas, ¿no? Y pensar. Fijaros que esto al final es un conflicto porque hoy en día el que obedece es el chat GPT, ¿vale? Por así decirlo. Pero el que crea, o sea, la inteligencia artificial está creada para obedecer al ser humano. Porque al final te comando una cosa y me das esta información que es lo que yo quiero. Y obedece. Sin embargo, el ser humano necesita tener el conocimiento y el pensamiento crítico para crear. Y en el sistema educativo en el que nos hemos criado, no nos enseñan a pensar. Y en las empresas donde estamos trabajando, no nos enseñan a pensar. Y al final, hoy en día, la riqueza o sea, ya no estamos hablando del capitalismo, de que la riqueza sea tener más dinero. Para mí, la riqueza hoy en día es tener talento y conocimiento. Y al final tenemos que ir hacia eso, ¿no? Y nosotros somos responsables de esto. Bueno, esa es una de las historias que Carol suele contar un montón, y no lo he dicho al principio. Apuntarla, ¿eh? Y la otra historia que cuento siempre es el Triángulo del Drama, de Cartman. Hay un libro, o sea, para mí me parece brutal esto. Y justamente te habla de estos tres roles, el perseguidor, la víctima y el salvador. Yo cuando trabajo con equipos, mi misión como facilitadora es que el equipo sea consciente de que está dentro de este triángulo. Porque cuando tú te posicionas desde el victimismo, no estás siendo responsable de tus decisiones y de las acciones que estás tomando. Pero en tu vida pasa lo mismo. Es que el sistema, es que el gobierno, el triángulo del drama de Karpman, tiene varios, tiene unos ejercicios, habéis puesto por ahí. ¿Estáis viendo mi pantalla? Eh, el drama, Karpman, mira, aquí está. Eh, Vaya, hombre, bueno, mira, este es el libro, ¿vale? Triángulo dramático. ¿Lo veis? Y yo no sé si aquí copiar, a ver si puedo copiar el enlace. Vaya, hombre. Bueno, ahí lo tenéis. Se ve, ¿no? Copiar por aquí. Y luego hay otro que tiene, que es de
de ejercicios, creo que es este. Un cuaderno de ejercicios, no sé cuál es, pero bueno, está muy bien, ¿vale? O sea, a mí la verdad es que me gusta muchísimo y te da mucha conciencia. Y fijaros que es que constantemente, y nuestra cultura latina, mucho más allá, o sea, es que nos metemos aquí, pero vamos, os juro que es de un padre que le dice al hijo que es que mira a tu madre tal, en la empresa, con el sistema, ¿no? Papá Estado, que es al final que fíjate que no paga las cosas, el político, el pueblo que es la víctima, ¿no? Y al final, siempre, o sea, es como un triángulo, ¿vale? En el que además vamos cambiando de rol. ¿Vale? Esto pasa muchísimo, ¿vale? Incluso cuando le cuentas a un amigo, es que fíjate lo que me ha hecho esto, te le estás posicionando como el salvador, ¿no? Como para que venga y le diga al otro, oye, es que claro, cómo has hecho esto, ¿no? Y cuidado con ser el salvador, ¿eh? De yo voy a ir a hablar con tal, o yo te doy el dinero, o yo, este tipo de cosas, por favor, o sea, si queréis ayudar de verdad a las personas, decirle, vale, ¿y qué puedes hacer tú para solucionar esto? Mm, Yo estoy aquí, te escucho, te acompaño, pero ¿qué puedes hacer tú, no? Y cuando entendamos que al final al final no podemos ayudar a nadie que no quiere ser ayudado, que se quiere quedar en el victimismo, y evidentemente nosotros tenemos que ser responsables de nuestras propias decisiones y de dónde nos posicionamos, ¿no? Fijaros que esto no se lo habéis visto, que son los círculos de control e influencia de Covey. Bueno, Stephen Covey. En este caso, yo soy responsable y tengo el control de mi pensamiento, de mis acciones, con quién me relaciono, en qué trabajo estoy, lo que elijo. Tengo la responsabilidad de mis límites, de en qué siento, en qué me enfoco. Esa es mi responsabilidad. Y evidentemente, ¿qué hago para los demás, ¿no? También, ¿qué doy? ¿Qué, qué elijo recibir? Cuidado con esto, que elijo recibir, ¿eh? O sea, elijo recibir el qué. Si estoy en un sitio que no me gusta y no me siento bien y tal, ¿qué estoy recibiendo? Y lo estoy eligiendo. Luego tengo responsabilidad e influencia en otras personas, en pedirle a mi manager, mi pareja, puedo impactar en una comunidad, puedo contribuir, como en este caso, ¿no? Yo aquí puedo tener esa influencia, influenciaros, dejaros lo poquito, ¿no? que yo puedo transmitir, que también os digo que no me creáis, que lo experimentéis vosotros, es desde mi experiencia, pero bueno, mi ejemplo, ¿no? Y evidentemente, pues hay una parte que es una zona donde realmente no tenemos ningún tipo de influencia, que ya es el sistema, el gobierno, determinadas cosas que establezcan y que son cosas que nos vienen dadas y que no nos sirve nada quedarnos ahí. Hay muchas veces que en los equipos les pasa que es que claro, la empresa ha hecho esto porque... Y llega un momento que es como, vale, podéis influenciar en algo, podríamos mandar un mensaje tal cual, vale, ok, venga, ¿quién lo mandas? ¿Lo podéis hacer? Bueno, esto. Vale, y a partir de ahí, ¿podéis hacer algo más? No. Vale, pues entonces tenemos que jugar con esas reglas, ¿no? Sí, ya está. O sea, que muchas veces, por mucho que te enfades con algo, es así y punto. Sí, o sea, yo hay muchas veces que digo, madre mía, la cuota autónomo, no sé, digo, qué rabia, ¿no? Qué complejo. Y ya está, es lo que hay, es el sistema y si me quiero salir de este sistema, pues tengo que mirar si me hago autónoma teletrabajando para otro país que pague menos, no lo sé, pero tendría que buscarme esas cosas. Entonces, al final esa es mi responsabilidad, pero no quejarme de donde no tengo influencia. ¿Sí? ¿Se ve? Vale, y al final tengo derecho a expresar todo aquello que siento, ¿vale? Y nadie os puede quitar ese derecho. Y cuando os digo nadie, os voy a hablar de una persona que os quita ese derecho más que otra en el mundo. Y es que sois vosotros mismos. Vosotros mismos os negáis el derecho a expresar lo que sentís. Y al final, fijaros que aquí el aprender a transformar tu experiencia del cómo te sientes y no huir de esa experiencia es lo que nos va a hacer trascender. Y no sé si está en esta siguiente slide. A ver, sí. Al final, el ego nos pone trampas. Y las trampas que nos pone el ego es cuando nos empezamos a victimizar,
es que me ha pasado esto y tal, porque claro, porque este ha hecho. Son todas excusas del ego que nos quiere contar, ¿vale? Y la evasión. Y la evasión es, eh, pues, ¿cómo evito lo que siento? Fijaros, a mí me pasa mucho que me meto a trabajar mucho. Me pasa un montón que me meto en Netflix o que me voy con mis amigos por ahí, me voy de vinitos. Bueno, el queso para mí, yo cuando estoy mal voy a queso. Queso y chocolate. También es otra cosa que yo utilizo muchísimo. O a veces llamo a alguien. O de repente, hay otra cosa que hago es desordeno. Yo no sé si os pasa, pero a mí me da como por desordenar, yo no sé, como para luego tener que ordenar. Y así como que ocupo mi tiempo. De verdad, y lo hago muchísimo, ¿eh? O sea, es como una especie para evitar el no sentarme a sufrir, a sentir la emoción que estoy teniendo. Y, y aquí hay una gran pregunta que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, es ¿de qué manera evito mis emociones? Porque nosotros, de nuevo, somos los únicos que no nos damos el derecho de expresarnos como nos sentimos. Y luego después es que no me siento escuchado. Vamos a ver quién no te escucha. Porque yo me he dado golpetazos en la cara muy grandes con esto. Porque yo decía mucho, mi pareja no me escucha, es que no me atiende, mucho. Y es mi espejo. Y la que no me estaba atendiendo era yo. Y la que no me estaba escuchando era yo. Y la que no me estaba priorizando era yo. Y lo que hacía eran cosas para evitar el realmente el... Porque es que lo que más duele, y duele un montón, es verte que tú te traicionas a ti misma. Y duele mucho ver eso. Y por eso nos cuesta mucho, porque evitamos el dolor. Como bien habéis dicho, que sois muy sabios. Que, de verdad, gente más lista. A mí me ha costado, ¿eh? Vale. Y fijaros, ya que os quería dejar esto, que ahora si queréis, quería dejar en este espacio de tiempo, no simplemente para que yo hable, porque al final creo que este es un huequito que habéis reservado y me gustaría que os lo dedicaseis a vosotros, ¿vale? Porque aquí los importantes sois vosotros. Al final yo tengo mi realidad, este es mi ejemplo, mm, pero cada uno estáis viviendo vuestra experiencia y creo que lo importante es que os dedicáis este momento, ¿vale? Estas han sido las herramientas que a mí más me han ayudado en todo este tiempo y en concreto más este último año. Y me he dado cuenta de, bueno, pues que hay muchas cosas que sí que me han salido, pero también he visto mi intención de por qué lo he hecho y el para qué, ¿no? Y bueno, y me he dado cuenta también de que tenía muchos miedos arraigados, ¿no? Em, y bueno, pues lo primero es el autoconocimiento, conocerse a uno mismo. Y para conocerse a uno mismo te tienes que sentar a hablar. Y, y te tienes que hablar. Y el hablarte es expresarte y expresar lo que sientes. Y empezar a escribir y decir, pues, ¿qué miedo tengo? Pues es que esta situación me da miedo perder el dinero, me da miedo perder el trabajo, me da miedo quedarme sin nada, me da miedo no ser suficiente, me da miedo que no me valoren, me da miedo ser un impostor. Uy, yo el síndrome del impostor lo tuve también. Em, y escribirte todo, 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 todo. Y al final es también ver de todos estos miedos que me he escrito, ¿son míos realmente? ¿Son reales? ¿Puedo hacer algo con ellos, no? Curiosamente, es muy interesante porque solamente con el mero hecho de darle conciencia, es como que ya te alivia. Pero no solo eso, sino como que ya se te ocurren cosas de cómo lidiar con ese miedo. Yo normalmente lo que hago es, bueno, no lo he puesto aquí, pero yo me pongo una columna de todos mis miedos y de lo que
lo que me hace sentir cada uno de esos miedos, pues, por ejemplo, pues abandonada, triste, insuficiente, me pongo todas las emociones, ¿no? Y luego pongo lo contrario. ¿Y cómo me gustaría sentirme? Pues valorada, suficiente, alegre, ¿no? Y luego después de todo eso, voy escribiendo. Y entonces digo, me agradezco, gracias por perdonarme, por aceptar esto, eh, gracias por mostrarme todos mis miedos, me lo digo a mí misma. Gracias por hablar, por expresarte, ahora te entiendo, ahora te entiendo. Y digo, ¿no? O sea, y voy diciendo, bueno, y voy pidiendo cada día, y le voy pidiendo a la día, a la vida, que me vaya mostrando oportunidades que se me vayan abriendo en el camino para lidiar un poco con esto. Y es muy curioso porque empiezas a aceptarlo, empiezas a poner tu foco en cómo salir de ahí y se van esclareciendo. A ver, esto no es de la noche a la mañana, ¿vale? Tú lo sigues teniendo ahí y evidentemente luego con mi psicóloga pues hay algunas cosas que tengo enganchadas y que me voy yendo a la raíz, ¿no? Del trauma, de cómo me he sentido de niña, para qué mi niña está teniendo esa intención, es decir, qué le duele, cuál es el dolor y cómo estoy evitando, ¿no? Y, y bueno, y al final también miro cuáles son mis vehículos de evasión. Al final, desde, pues, cómo puedo darme cuenta de estos miedos. Me duele, me duele la tripa, me enfermo. A mí me pasa mucho con el estómago. Cuando yo no trago una situación, no me gusta, no la digiero, me duele el estómago. O tengo diarreas, o me pasan este tipo de cosas. Entonces yo ahí digo, cuidado, algo está pasando. Y entonces me pongo a escribir. Y siempre sale, os lo juro, que siempre es como si quitas una espina y sale de ahí algo, ¿vale? Y al final, otra de las cosas que hago es, y de hecho tengo aquí un post-it que os lo he puesto tal cual, pero es, lo puse hace como un año y medio y es confianza en mí, que ese es como ahora mi foco y el trabajo el que tengo es confiar en mí y para ello he creado tengo un sistema de hábitos que me ayuden a conocerme. Y para mí es levantarme cada mañana, escribir y tener un momento de reflexión, medito en mis 10 minutos. Hay veces que me pongo algo guiado o hay veces simplemente que respiro y digo, ¿tengo alguna contractura? ¿Me siento bien? ¿Me duele algo del cuerpo? Y estoy molesta, incómoda, me siento mal y luego lo escribo. Pues me siento mal, y luego ahí me empiezan a salir cosas. Porque no sé quién me ha dicho esto. Y empiezo a poner ahí un montón de cosas. Y tengo este miedo y tengo este bloqueo y no consigo hacer esto y tal. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo a soltar esos miedos, poquito a poco. No soltarlos, sino a caminar con ellos, porque siguen estando ahí, pero ya les reconozco y ahora es como que son mis amigos. ¿Veis un poco la diferencia? ¿Os atrevéis a hacer este ejercicio? El ejercicio es, vale, identificar una situación, ¿vale? Laboral o de pareja, cada uno la que quiera, ¿vale? En la que sintáis miedo ahora mismo. Y que escribáis qué miedos tenéis. Y luego después, qué os hacen sentir esos miedos. ¿Sí? Ya lo pongo, es que no lo he puesto tal cual. Espera, ¿queréis que os lo ponga? Lo hago en un momentito, ¿eh? Vale, sería. Es que creo que va a ser más fácil que todo esto. Eso os lo Sí. dejo ahí como herramienta, bueno, que lo habéis visto. ¿Qué miedo tengo? Esto sería como en una columna. En otra columna, ¿qué me hace sentir? Sería otra columna. Y aquí, ¿cómo me gustaría sentirme? Esto ya igual lo podéis dejar para más adelante, ¿vale? O sea, para otro día vosotros. Sentir. ¿Sí? ¿Se ve?
¿vale? Os dejo 5 minutillos. ¿Os quito la slide o os la dejo? Voy a ver si puedo poner música y lo podéis escuchar. Let me show you how we do stuff around here. Dame un segundo. ¿Se escucha música? Vale, ¿ya? ¿Habéis terminado? ¿Sí? Vale, quito las preguntas. No sé si hay alguien que quiera compartir. Aquí hay que ser valiente, ¿eh? No sé si hay algún valiente que se atreva. Venga, va yo. Muy bien, Alberto. A ver, además es que también está muy alineado con por lo que he venido aquí hoy, ¿vale? Pues un poco el networking. ¿Por qué networking? Porque yo ahora mismo estoy en un periodo de transición. ¿Por Ujú, qué? Porque decidí dar el paso y dejar un trabajo que no me llenaba, aunque me encantaba, pero no me llenaba por todo lo que me rodeaba, ¿vale? Entonces al final decidí parar ahí y empezar a buscar cuál era mi propósito y qué quería hacer. Entonces, bueno, llevo casi 2 años en paro. De ujú, hecho, justo ahora se termina la prestación por desempleo, etcétera, etcétera. Tengo que buscar qué opciones puedo solicitar porque, claro, yo sigo aplicando y no sale nada todavía, ¿vale? Por eso de ahí cuando qué miedos tienes y las claves para cambiar o transformar tu situación profesional, ¿vale? ujú. Eh,
Entonces, bueno, yo en este tiempo también pues sí que he hecho un curso, bueno, es un programa para, pues eso, para cambiar mi situación profesional, autoconocerme, ponerme objetivos, cómo encontrarlo y tal. Entonces, pues ahora he dado muchos pasos, me he formado mucho también en todo esto del coaching, de la agilidad, etcétera. Entonces, ahora mismo, ¿qué miedo tengo? Pues tengo miedo a quedarme sin dinero, tengo miedo a no volver a tener nuevas oportunidades laborales, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo me siento? Pues no sé cómo expresar esto. Pues asustado, preocupado, me siento pequeñito, me siento arrinconado, ¿vale? Yo en este tiempo también, este año empecé un emprendimiento con dos socios. Ellos tienen negocios principales, con lo cual este emprendimiento no es su prioridad. ¿Qué pasa? A final de año, cuando ya empezábamos a encaminar ese emprendimiento, pues ellos tienen a tope de trabajo y lo paran. Entonces me siento frustrado, me desmotivo porque claro, ellos no pueden seguir y aunque yo entienda su situación, pues me veo como solo, como ¿y ahora qué hago? ¿Vale? Entonces, Ya, yo sigo también aplicando ofertas y tal, no llegan oportunidades en empresas, porque también es un cambio muy drástico de científico a, digamos, Scrum Master, Agile Coach o algo en esa línea, ¿vale? Y bueno, pues ahora en este último mes, pues estoy preparándome también cositas, una página web, pues una masterclass para, bueno, pues acercarme a los científicos y ayudarles un poco a sus transformaciones, a que sean más eficientes, a que creen mejor, con más innovación y tal, pero claro, también me da miedo porque no tengo nada, porque no sé cómo va a salir esa incertidumbre. Entonces es un te cúmulo entiendo perfectamente. de miedos y de emociones. Pero bueno, pues el hecho de haberlo compartido con vosotros también me hace, como comentabas antes, a sentirme mejor porque lo he expresado. Efectivamente, y de hecho, enhorabuena por tu valentía, porque eh, no sé por qué existe esta cosa de que ser vulnerables es de débiles. A mí me parece que tienes que tener un coraje brutal para poder contar eso, ¿no? Porque al final es tu vulnerabilidad, son tus miedos. Y yo sé que hoy os estoy pidiendo algo que Alberto, o sea, enhorabuena de verdad, porque esto no hace todo el Ya, mundo. Y yo te diré que yo he estado ahí también, que yo vengo del mundo de la economía, que a mí en este mundo de la agilidad, a mí no me contrataban porque yo no venía del mundo técnico claro, y yo me lo tuve que hacer yo misma. Entonces, al final creamos Neuron Forest. Sí que es verdad que mi socio tenía un poco más de tirón, pero vamos, que esto fue a pie de crear tu marca personal, ponte a hacer meetups y salirte de la caja. Entonces, utiliza esta fortaleza que tienes de atreverte a ser para también hacer las cosas de una manera distinta y atreverte y a permitirte a ser, porque yo me tiré muchos meses eh, sin tener trabajo y fue muy duro sin recibir dinero. Y este miedo que estás diciendo, yo lo he vivido muchísimo y asusta mucho y te hace sentir muy mal. Eh, y bueno, pues es lo que te digo, que si te puedo transmitir algo, yo también decidí quedarme en paro para empezar con todo esto, venga, me atreví tal cual y encima luego cuando estaba medio empezando vino el COVID, justo que había conseguido un cliente, me echaron y fue como, Dios mío, ¿qué es esto, no? Entonces, bueno, creo que puedes seguir construyendo tus cosas, cree en ti, encontrarás tu hueco y si el sistema no te lo da, créalo tú, como estabas haciendo, emprendiendo.
pero que emprendiendo a veces tampoco sale. Entonces, Claro, bueno, y también no te pierdas la pierdes. fe tampoco, Sí. pero te entiendo perfectamente. Y si no, búscate otra cosa mientras que llega eso, otra cosa. Claro, bueno, estoy en ello también, Ya, pero ya cuesta mucho, ¿eh? por la parte esta de Agile, pues al final alguien que ha estudiado química, se ha doctorado y ha hecho ciencia durante 20 años es un poco ¿Tú estás dónde? en Albacete. Vale. Es que nosotros hemos estado ahora con un cliente que es de ciencia, Ajá, o sea, es de nanomateriales y son sí, químicos. claro, Y sí. estuvimos metiendo agilidad, ¿eh? Yo he trabajado también en nanomateriales. Entonces, bueno, claro, el problema está también o sea, no el problema, el hándicap es darte a conocer. Yo conozco gente en España menos que en el extranjero, que he estado más tiempo haciendo ciencia y bueno, pues me tengo que mover, pero eso da miedo también. Sí, claro, obvio. Pues a mí me parece que fuera en el extranjero, si controlas idioma, tiene más éxito que en España. Sí, son más abiertos, claro. Lo que pasa es que todo lo que venga de la parte científica tienes que estar presencial, como bien sabes, Sí, claro. porque al final los equipos trabajan en presencial, entonces te tienes que ir al sitio. Pero bueno, enhorabuena, de verdad, por atreverte y bueno, aquí estoy, ¿vale? Si necesitas hablar alguna vez o lo que sea, búscame por De LinkedIn, hecho, lo que sea. ya te he solicitado en LinkedIn y te escribiré para cuando tengas tiempo, hacemos un café virtual y Vale, sí, os he pasado un link, ¿vale? Para que me dejéis feedback de la sesión y si alguno quiere trabajar alguna sesión o algo así, ¿vale? Que yo esto lo hago muy puntualmente, pero bueno, ahora que tengo un poco menos volumen de trabajo, si a alguno le apetece trabajar un poco más estos miedos en alguna sesión presencial y tal conmigo, pues buscamos un huequito, ¿vale? Entonces os lo he compartido para el que quiera y que le apetezca, os dejo también esa oportunidad, ¿vale? Que me apetecía hacerlo porque a mí este año me ha servido mucho y quería compartirlo. Entonces, si te puedo ayudar, pues genial, ¿vale? Buscamos el huequito, Alberto. Vale, muchas ahora gracias. ¿Alguien más se quiere atrever a compartir? Venga, Bego, pues dale. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye. Vale. Buenas tardes a todos y gracias, Carolina. Bueno, pues yo estoy en un punto un poco más allá porque sí que tengo claro lo que quiero hacer y desde casi toda la vida y también, pues bueno, con mucho trabajo de autoconocimiento personal, también dándome cuenta del por qué he querido ser lo que soy, siempre con las carencias y los beneficios secundarios que hemos ido teniendo, como tú, el ejemplo que tú has dicho, bueno, sobre todo con la familia, que son los primeros. Pero bueno, dentro de esa gestión y esa recolocación, desde otro punto de vista, yo soy trabajadora social Ujú. y tengo trabajo como funcionaria interina, ¿vale? Pero llevo 16 años y medio y nadie quiere mi plaza, no sale mi plaza y yo estoy ahí pues a la sopa boba diciendo, a ver si sale mi plaza, a ver si me la echan, viene alguien y me echan, claro, el camino fácil. Pero yo soy, he estudiado quiromasaje que fue un trampolín más, digamos, más ortodoxo. Y luego también he estudiado muchas terapias alternativas, energéticas y demás. Entonces tengo un compendio de varias herramientas donde me manejo con cierta seguridad y donde hago doblete. Entonces, por la mañana hago el trabajo como Guau. trabajadora social y por la tarde pues no tengo mucha gente, pero sigo teniendo, voy teniendo, voy teniendo. ¿Qué pasa? Pues que el cuerpo pues me ha petado y entonces estoy pues con la tensión súper elevada, que se ve como muy claro esa disociación, ¿no? De lo que a mí me hace feliz, pero claro, resumiendo, esta era la introducción, pero ¿qué ¿Vale? tengo miedo? A soltar el trabajo que me da una seguridad económica
¿Y qué me hace sentir? Pues eso, miedo a la carestía pura y dura. Pero claro, yo, ¿y cuál era la otra? ¿Cómo me gustaría sentirme? Bueno, pues con confianza para hacer lo que yo quiero. Encima salgo con las sesiones, que es que digo, si ellos me pagan, pero si es que les tendría que pagar yo también por lo que aprendo y por lo que disfruto. Y ¿Y qué necesitas para sentir esa confianza? pues no lo sé, no lo sé. Pues confiar en mí, confiar en mí. Además, si es que la gente cuando sale de la consulta sale súper contento y súper Pero feliz. vamos, si te Cosas, parece, si me das permiso, te voy a sacar un poco de la gente, ¿vale? Y ahí dime. sería, ¿y qué significado que tiene que pasar para que tú confíes en ti? Ay, ¿Ves que tu cerebro está evitando la no, pregunta que te estoy haciendo? sí, porque ni siquiera la he recibido. Dímela otra vez, por favor. Claro, es normal, ¿eh? O sea, fijaros en el ego, es maravilloso. Es Dímela. que necesitas para confiar en ti. Pues no lo sé, porque yo en teoría confío mucho en mí, ¿sabes? En teoría. Pero no sé, es verdad, no sé contestarla. Y mira que por mi trabajo llevo desde los 18 años como trabajadora social, don de palabra lo tengo muy bueno. Es normal, ¿eh? Es normal que es una Pero no tengo ni pregunta idea, fíjate, no tengo ni idea. bien. ¿Qué te hace sentir en confianza? ¿Cómo? ¿Qué te hace Perdón, sentir confianza? ¿qué me hace sentir confianza? Pues saber que cuando, claro, yo si me voy no voy a poder tener paro. Me tendré que ir a pelo, digamos, claro, porque si me voy no tendré paro. Entonces, ¿qué necesitaría tener confianza? Pues saber que, que cuando salga ya voy a tener 300 clientes, no voy a pasar hambre, vamos, lo que habéis ido diciendo. Pero si yo supiese ya todo eso, vamos, ya, o sea, mañana ya no iría a trabajar. Hago el Vale, trabajo, lo desarrollo, pero no me siento plena ni feliz, ni he venido a esto, he venido a lo otro. Creo que yo. vale. Fíjate que, bueno, y muchas veces también cuando, ya hay un ejercicio que también estoy haciendo, mm, que por ejemplo el hecho de la confianza en mí, ¿no? Que te he dicho que estoy trabajando mucho. Yo me acuerdo que le dije a mi terapeuta, pues conseguir aquello que yo persigo, o sea, que como que se dé, ¿no? Y me dijo, vale, ¿y si un día estás en un hospital en una cama, tú ya no tienes confianza en ti? Y dije, "¿No?". Entonces aquí hay una interesante, te lo dejo ahí también de trabajo y os lo dejo a los demás, eh, que defináis qué es la confianza en vosotros mismos, pero independientemente de lo que pase. Porque si la confianza en vosotros mismos la depositáis en algo que tiene que pasar fuera, es muy fácil perder la confianza. Y hay veces que no nos atrevemos a hacer cosas por cosas de fuera. Y Claro, ahí hay, que es la ahí hay un trabajo. justificación que yo estaba haciendo, es verdad. Es normal, ¿eh? O sea, Bego, y mil millones de gracias por atreverte a hablar y a mostrarte, porque, bueno, no sé, los demás podéis decir ahí lo que os ha parecido a vosotros, pero ver estos ejemplos reales, que son lo que nos pasan a todos, justamente es cómo funciona el ego, que es, yo te he preguntado una cosa y tú has empezado a contarme otra, ¿sabes? Te has ido por las ramas. Es normal, ¿eh? Fíjate, cuando estamos ante una situación de tengo miedo, me pasa una cosa, empiezas a victimizarte, justificarte y hablar de otra, empiezas a meterte ruido en la cabeza y de nuevo es, no tengo esa parte de autoconocimiento de, pero ¿qué es lo que me pasa realmente? ¿Qué es lo que siento? Y siento miedo de esto, de esto, de esto y de esto. Vale, y entonces
me siento con desconfianza, me siento con inseguridad, me siento que no voy a tener dinero, lo que sea, ¿vale? Y ahora yo te digo el otro punto, ¿no? Venga, ¿y qué significa? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que haya confianza, para que tengas dinero, lo que sea, ¿no? Y de repente te empiezas a enfocar en todo fuera. Entonces, claro, al final, si el poder está fuera y no está en ti, ¿os acordáis de los círculos de influencia? Claro, tu intención es buena. Es decir, el miedo te va a paralizar, porque si en tu subconsciente lo que tú piensas es que tú no tienes el poder, no te mueves, claro. ¿Entiendes Creo que sí. por dónde Pero voy? sí, ¿Cómo? ¿puedes decir este razonamiento último otra vez, porfa? Vale. Fíjate que nuestro inconsciente, ¿te acuerdas de los círculos de influencia? ¿Vale? Mm. Si nos vamos aquí a los círculos de influencia, aquí, ¿vale? Nuestro propio inconsciente constantemente nos hace victimizarnos. ¿Veis que aquí pone victimizarnos? Pone las cosas no dependen de mí, ¿vale? Pero Cuando yo Carolina, una Sí. cosa, ¿Mm? ¿el inconsciente o el ego? El ego, perdón. Muchas Claro, porque gracias. porque a mí, o sea, aquí el ejemplo este del iceberg viene muy a la situación de Bego, que ese 5% que está por encima y que nosotros podemos ver es la conciencia, lo que nosotros sabemos de nosotros. Pero luego todo lo que hay debajo, o sea, hay muchas más cosas en nosotros, ¿no? Que no las conocemos. Por eso nos tenemos que Efectivamente. hacer preguntas y cuestionarnos para o trabajar nuestro autoconocimiento más a fondo para ir sacando a la superficie muchas más cosas, ¿no? Eso es, efectivamente, Claro, correcto. ya que el ego el que te está paralizando, el que te genera. El ego nos paraliza y fijaros que nos movemos como por dos corrientes, ¿no? Por amor o por miedo. Y el ego es el miedo al final. Entonces, hay veces que ese miedo es real porque, oye, tú vas a cruzar una carretera y pasa un coche. Pues evidentemente el miedo ahí te está protegiendo y te dice, no cruces, ¿no? Pero cuando de repente tú, en este caso, fíjate, tienes clientes, tú ya tienes todas tus cosas ahí montadas, ¿no? Hay una parte que es que te paralizas de un miedo que es no voy a tener dinero, no. Y fíjate que es como, mm, y bueno, a mí, bueno, un amigo siempre me decía, pero tienes techo y tienes comida. O sea, en qué momento piensas como que te voy a quedar sin dinero y tal? Y es como, no te vas a quedar en la calle. O sea, realmente es como un miedo que al final tú estás materializando como el peor de las situaciones, que no lo vas a tener. O sea, buscarás algún remedio, buscarás la manera de solucionar eso. Normalmente, si somos personas más o menos en un entorno sostenible, ¿vale? Con familia, con un entorno, personas que tenemos nuestro talento, tenemos una capacidad para crear y tal, mm, y no tenemos un trastorno mental, ¿vale? Que muchas de las personas que están en la calle, tristemente, muchas de ellas son por trastornos mentales, ¿no? Entonces, teniendo estas situaciones, la realidad es que eso no te va a pasar. Sin embargo, te paraliza, es el ego, ¿no? Lo que decía Alberto. Entonces, bueno, tú misma, tu ego, lo que ha dicho, me has empezado a contar, no, porque los clientes, porque el trabajo, ¿vale? Me hablabas de fuera, no, porque el dinero, porque si no me quedo, porque me hablabas de una parte exterior y no desde la parte que tú te responsabilizas. ¿Ves? Un poco Ujú. Sí. Y de nuevo, esto es la historia que nos contamos una y otra vez porque es nuestra historia y funcionamos desde ahí. Entonces, muchas veces si no trabajamos con alguien que nos cuestione cosas, es difícil, es complejo, pero bueno, trabajando y escribiendo mucho en un diario también se puede, ¿vale? Entonces, por eso os he compartido este ejercicio. Si os sirve, pues yo, por favor, quiero que me contéis. Hoy estaba escuchando el meetup que di hace 3 años y no me acordaba que el chico que habló fue Max. Que Max es un chico que me conectó para trabajar de Scrum Master. El mismo caso que tú, Alberto,
que él era desarrollador de software, se quería dedicar al mundo de la agilidad, tal. Estuvo tomando una formación con nosotros y tal. Le conocí este año porque vino, le invité, le dije, vente a Málaga, que vamos a ir para allá a una charla, vente tal cual. Y yo no sabía que él había hablado, o sea, no me acordaba de él. Y te diré que hace 7, 8 meses ya consiguió su trabajo como agilista ya 100%. Había hecho cosillas y tal, pero ya sí que le han cogido para eso. O sea que bueno, lento no es, pero ha sido, o sea, no ha sido inmediato. En este caso estaba empezando, pero bueno, ahí está, ¿no? Al final las cosas suceden. Así que nada, pues vale, sí, la presentación no, os voy a compartir el vídeo, ¿vale? La presentación no la voy a compartir. Pero bueno, espero que os haya gustado. Os agradecería mucho que me compartieseis el feedback en el enlace que os he puesto. Y bueno, si alguien quiere compartir algo de feedback, yo estoy muy agradecida. Como ha dicho Bego, gracias por permitirme ser y por disfrutar. Y estar aquí conmigo. Así que bueno, si alguien quiere comentar algo y si no, pues ya cerramos sesión. ¿Hay alguien que quiera decir alguna cosita? Vale, por aquí ponéis muchas gracias. Me gusta mucho la presentación. Qué bueno, muchas gracias, Joana. Gracias por la charla y ayuda, Carlos. Muchas gracias. Qué lindos. Pues muchas gracias. Pues nada, chicos, que nos vemos por las redes, estamos conectados, ¿vale? Si alguien se quiere referir a este meetup, ponerme estuve en el meetup, ¿vale? Ya sé, yo me entero. Pues nada, que un besazo enorme, que tengáis felices fiestas, feliz Navidad, que este 2024 va a ser un año que promete. Así que no os preocupéis, que vamos a ir dejando ahí nuestros miedos atrás, que este año viene mucha prosperidad. Y espero que os haya podido regalar un poquito de eso. Así que nada, felices fiestas, chicos. Igualmente. Gracias. Hasta Igualmente a todos. luego. Gracias. Chao.